Durante 5 años, la mujer había estado ahorrando para comprar un piso para sus padres y su marido ya había colgado en el baño la bata de su madre. Ya le prometí este piso a mi mamá, anunció él y, acto seguido, recibió el sobre con los documentos. Lucía se frotó los ojos enrojecidos y apartó el monitor del ordenador. El reloj marcaba las 10 de la noche, pero el trabajo tenía que entregarse ese mismo día, otro proyecto urgente, otra jornada interminable. Llevaba 5 años trabajando como diseñadora principal en una agencia de publicidad y cada mes su sueldo engrosaba puntualmente la ansiada cuenta de ahorros. La pantalla del móvil se iluminó con un mensaje de Carlos: ¿te falta mucho? He calentado la cena. Lucía suspiró. Su marido siempre llegaba antes a casa, era profesor de historia en un colegio cercano, el sueldo era bajo pero estable y el horario cómodo. A veces Lucía incluso lo envidiaba, él volvía cuando aún había luz, mientras que ella regresaba de noche en cualquier época del año. En media hora, tecleó de vuelta, estirando la mano hacia su bocadillo. Había saltado la comida hacía rato, el trabajo se le había acumulado demasiado. Ante sus ojos apareció la pequeña vivienda de sus padres en el barrio viejo, el rincón de la habitación con una mancha amarilla en el techo, recuerdo de la última inundación. Los vecinos de arriba siempre los encharcaban y no había dinero para reparar, un cubo de lata en medio del cuarto cuando llovía, la cocina compartida con la placa estropeada. Su madre intentando preparar la comida en un solo fogón que todos usaban. Lucía apretó los puños. Un poco más, solo un poco, comentó con naturalidad a Carlos, hurgando la cena fría con el tenedor, tendré que trabajar el fin de semana. Él alzó las cejas. ¿Otra vez? El fin de semana pasado prometiste que iríamos a ver a mis padres. Lucía contuvo la irritación. Estuvimos con tus padres hace 2 semanas. Y antes de eso, hace un mes, y antes. Vale. Carlos levantó las manos en gesto conciliador, pero mi mamá se va a molestar. Ya sabes lo importantes que son para ella las comidas familiares. Lucía se mordió el labio. Como si no supiera. Como si Carmen no insinuara cada vez que una esposa normal debía trabajar y atender a la familia, como si aquellas comidas no terminaran en un interrogatorio, cuando los nietos, ¿por qué aparecen tan poco? ¿Por qué Lucía está siempre agotada? ¿Por qué se viste tan sencillo? Discúlpate con tu madre y dile que en el trabajo hay un pico de urgencia. El cumpleaños de mi mamá es dentro de un mes, soltó Carlos como al pasar. Tal vez podríamos regalarle algo importante. Hace tiempo que sueña con un televisor nuevo. Lucía tragó saliva, un televisor nuevo son, como mínimo, 1.000 euros que podría añadir a nuestros ahorros. Carlos, ya lo hablamos, primero el piso para mis padres, luego todo lo demás. Pero es su cumpleaños, la voz de su marido adquirió un tono caprichoso. Son 60 años, nada menos. Mamá insinuó que quiere celebrarlo a lo grande. Cuando tu madre no insinúa, estuvo a punto de soltar Lucía, pero se contuvo. En su lugar, dejó el tenedor lentamente y miró a su marido a los ojos. Hicimos un trato hace 5 años, ¿lo recuerdas? Yo ahorro para el piso de mis padres y tú no tocas ese dinero. Es mi sueldo, Carlos, mío. Me privo de todo, de ropa nueva, de cosmética, de vacaciones. ¿Cuándo fue la última vez que me viste en la peluquería? Carlos frunció el ceño. Lo sé. Solo pensé. Vale, olvídalo, dijo, dándose la vuelta ofendido. Y Lucía sintió una punzada de culpa. En efecto, a menudo descargaba su tensión sobre él, el trabajo, la presión constante, las cuentas que no dejaban de calcular, todo la agotaba. Pero era por una buena causa, por sus padres, que le habían dado la vida entera. Perdón, intentó sonreír Lucía, es que estoy cansada, de verdad. Mejor no hablemos de eso ahora. Cuéntame cómo te fue hoy. Carlos se suavizó y empezó a contarle sobre cosas de la escuela.
Lucía lo escuchaba a medias, repasando números mentalmente. Ya tenemos casi 80.000 euros en la cuenta. Mis padres aportarán otros 10.000. Con los cálculos actuales y el aumento de los precios, faltan unos 20.000 euros. Si sigo a este ritmo, en medio año podré empezar a buscar piso. Al día siguiente, después del trabajo, Lucía pasó por el supermercado y se topó con Carmen. Estaba frente al mostrador de embutidos, examinándolos con ojo crítico. «Lucía», exclamó su suegra con fingida alegría. «¡Qué encuentro tan casual! He decidido darme un gustito», asintió hacia el mostrador de delicatessen. «La vida es una sola, ¿verdad?». Lucía miró su propia cesta, pasta, el queso más barato, muslos de pollo en oferta, té en bolsitas. En estos años había aprendido a buscar rebajas y calcular hasta el último céntimo. «Es verdad, Carmen. Te ves muy pálida», la suegra la examinó con desaprobación. «Y siempre vistes igual. Carlosito dice que estás absorbida por el trabajo. Eso no está bien, querida. Una mujer debe florecer, si no, el marido se aburre». Lucía apretó los dientes. «Estoy ahorrando». «Sí, sí, Carlosito me ha contado», Carmen agitó una mano. «Todo el tiempo ahorrando para algo, y la vida se te va. Mira a mi amiga Rosa, ¿sabes? La que vive en el tercer piso. Su nuera». Lucía dejó de escuchar. Sintió unas ganas tremendas de coger el embutido más caro y meterlo en su cesta, solo por llevarle la contraria, pero no lo hizo. Hubiera sido tirar el dinero. «En fin, lo que digo es que la familia debe ser lo primero», terminó Carmen su monólogo. «Ven el domingo, voy a hornear unas tartas. Vengan con Carlosito». «Gracias por la invitación, pero tengo que trabajar el domingo», sonrió Lucía forzadamente. «Le diré a Carlos que pase él». «¿Otra vez trabajo?», Carmen se llevó las manos a la cabeza. «No, algo anda mal entre tú y Carlosito. En una familia lo más importante es compartir tiempo y tú siempre estás desaparecida». «Desaparecida en el trabajo para poder comprar un piso para mis padres», pensó Lucía con ganas de gritar, pero se contuvo. Carmen nunca se había interesado por su situación, solo exigía atenciones, regalos, visitas. Y Carlos siempre se ponía de su lado. Despidiéndose rápido de su suegra, Lucía se dirigió a la caja con el ánimo por los suelos. Pensaba en sus padres, humildes, sin pedir nunca nada. Recordó a su padre reparando el techo roto él mismo para no pagar a un profesional, a su madre remendando las cortinas viejas porque no había dinero para nuevas. Ellos merecían un hogar digno y ella iba a dárselo, costara lo que costara. Viernes por la noche. Lucía abrió un archivo secreto en su computadora, una hoja de cálculo con todos sus números. Cada semana actualizaba los datos, calculaba cuánto había ahorrado y cuánto faltaba. Era su pequeño ritual, su fuente de motivación. Carlos había salido con sus amigos, como cada viernes, a tomar unas cervezas, una tradición que no dejaba. Lucía no objetaba, ese dinero salía de su presupuesto personal. Hacía tiempo que habían dividido las finanzas, una cuenta común para gastos del hogar, donde cada uno aportaba a partes iguales y dinero personal para cada uno. Aunque, en realidad, a partes iguales, era un decir, Lucía ganaba 3 veces más que su marido, pero nunca se lo echaba en cara. Solo seguía ahorrando para su sueño, mientras Carlos gastaba su parte en cervezas, nuevos gadgets y regalos para su madre. Cuanto más cerca estaba de la meta, más fuerte era la anticipación. A veces se entretenía mirando anuncios de pisos en venta para imaginar mejor que podían permitirse un piso de 2 habitaciones en un buen barrio, luminoso, con balcón, sus padres serían felices. De repente, el teléfono vibró en su bolsillo, era el número de su padre. «Hola, papá», Lucía sonrió al contestar. «Hija», la voz de su padre sonaba tensa, «verás, tenemos un problema, otra vez una inundación».
La vecina de arriba olvidó cerrar la llave de la bañera y se nos ha metido el agua. Llegamos y tenemos el piso con agua hasta los tobillos. Lucía se levantó de un salto. Voy para allá. No hace falta, ya llamamos a emergencias. Pero a ver si tú puedes encontrarnos un buen profesional. El techo se vino abajo y la instalación eléctrica está mojada. Me da miedo arreglarlo yo mismo, puede haber problemas con la electricidad. Claro, papá. Mañana temprano voy para allá y lo organizo todo. Lucía colgó y se cubrió la cara con las manos. Otra vez reparaciones, más gastos, más remiendos en ese viejo piso que se cae a pedazos. No importa, se dijo en voz baja, falta muy poco, todo esto pronto se acabará. Abrió su tabla de cálculos y añadió una nueva fila, más 5.000 euros, el último pago de un proyecto extra. Con esa suma y un bono prometido para el mes siguiente, Lucía se quedó mirando los números. Si no mando el dinero a mis padres para arreglar el techo y la instalación eléctrica, si recibo el bono prometido y si ellos añaden sus ahorros, podríamos empezar a buscar piso ahora mismo. El corazón le latía más rápido. ¿De verdad? ¿De verdad 5 años de ahorros, sacrificios y horas extra están llegando a su fin? Agarró el móvil y llamó a su madre. Mamá, ¿te acuerdas de lo que hablamos sobre el piso? Creo que ya podemos empezar a buscar. La voz de su madre tembló. ¿De verdad, Lucía? ¿Estás segura? Sí, mamá, he hecho todos los cálculos. Podemos con esto. Lo he conseguido. En ese momento se oyó un portazo. Carlos había vuelto más temprano de lo habitual. Lucía escuchó sus pasos en el recibidor y añadió apresuradamente. Hablamos mañana cuando llegue. Los quiero mucho a los dos. Cerró el archivo y apagó el ordenador justo cuando su marido asomaba la cabeza en la habitación. ¿Con quién susurrabas?, preguntó Carlos apoyándose en el marco de la puerta. Con mi madre, Lucía intentó sonar tranquila. Otra vez se les inundó el piso. Mañana iré a ver qué se puede hacer. ¿Otra vez? Carlos frunció el ceño. Deberían mudarse ya, no tiene sentido seguir aguantando en ese cuchitril. Lucía lo miró en silencio. Si supieras lo cerca que estamos, pensó. Pero en voz alta solo dijo. Pronto todo cambiará, te lo prometo. Y en ese momento supo con total certeza que cumpliría su promesa, costara lo que costara. Lucía estaba sentada en la oficina de una inmobiliaria, moviendo nerviosamente el pie contra el suelo. Irene, una mujer de negocios de mediana edad con manicura impecable, hojeaba las impresiones de posibles pisos. Este podría interesarte, giró el monitor hacia Lucía. Un piso de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo, segundo piso, balcón acristalado, baño y aseo separados y, lo más importante, dentro de tu presupuesto. Lucía clavó los ojos en las fotos, habitaciones luminosas, techos sin grietas ni manchas, un portal limpio. El corazón le empezó a latir con fuerza. ¿Se puede visitar hoy? Claro, asintió Irene. Concertaré una cita con la dueña para esta tarde. ¿A las 6 te viene bien? Sí, Lucía soltó un suspiro tembloroso. ¿Y los papeles? Todo en orden. Un solo propietario, sin inquilinos, sin deudas. Si te decides, podríamos firmar la reserva. Solo que, Irene hizo una pausa, me comentaste que querías poner el piso a nombre de tu madre. Es posible, pero sería mejor que ella estuviera presente en la visita y en la firma. Claro, por supuesto. La traeré. De camino al trabajo, Lucía no podía concentrarse, su mente volvía una y otra vez al piso. ¿Nos saldrá bien? ¿Le gustará a mamá? ¿Y si alguien se adelanta y lo compra primero? Apenas llegó a la oficina, lo primero que hizo fue llamar a sus padres. Mamá, encontré una opción. Hoy a las 6 la vamos a ver. ¿Podrás venir? La voz de su madre temblaba de emoción. Claro que sí, Lucía, hija mía.
Papá también pedirá permiso para salir antes del trabajo. Y otra cosa, bajó la voz Lucía, aunque en el despacho no había nadie, si nos gusta, vamos a firmar los papeles enseguida a tu nombre, para evitar, se detuvo, no quería decir en voz alta lo que estaba pensando, para evitar problemas con Carlos. Entiendo, respondió su madre. No te preocupes, tu padre y yo lo tenemos todo preparado. Llevaremos el dinero con nosotros. Lucía colgó el teléfono y se quedó pensativa. No le había contado nada a Carlos sobre sus planes. Cada vez que surgía el tema de los ahorros, él empezaba a hablar del presupuesto familiar y de que el matrimonio es una sola carne, que todo lo que se adquiría durante el matrimonio era propiedad compartida. Pero Lucía había sido más previsora, había consultado con un abogado y sabía que si la propiedad estaba a nombre de su madre y no al suyo, Carlos no tendría ningún derecho sobre ella bajo ninguna circunstancia. No sería un bien ganancial, sino un regalo a sus padres. El piso era aún mejor que en las fotos, una cocina espaciosa con salida al balcón, 2 habitaciones independientes, el baño recién reformado. La madre de Lucía recorría las habitaciones con una expresión de asombro, como si hubiera entrado en un palacio. Su padre, más práctico, golpeaba las paredes y revisaba las tuberías, pero en su rostro se notaba que también le gustaba. ¿Lo compramos? Lucía susurró a su madre mientras la gente había salido para hacer una llamada. Su madre le apretó fuerte la mano. Hija mía, esto parece un sueño. ¿De verdad vamos a vivir aquí? Tenía lágrimas en los ojos. Lucía sintió un nudo en la garganta. 5 años de ahorro, de renunciar a vacaciones, a ropa nueva, 5 años de tensión constante, y todo ha valido la pena. Sí, mamá. Van a vivir aquí, te lo prometo. ¿Entonces? ¿Ya tomaron una decisión? Preguntó Irene al regresar, mirando las caras radiantes de los futuros compradores. Sí, respondió Lucía con firmeza, firmamos el depósito. Las 2 semanas siguientes pasaron como en un sueño, trámites, bancos, llamadas, reuniones interminables. Lucía no paraba, atrapada entre el trabajo y la compra del piso. Carlos, por su parte, parecía no notar nada. Lucía evitaba cuidadosamente hablar de dinero, y cuando él preguntaba por sus ausencias frecuentes, respondía vagamente, cosas del trabajo, estoy ayudando a mis padres con unas reparaciones. Una noche, mientras tomaban té en la cocina, Carlos preguntó de repente: ¿Cuánto has ahorrado ya para el piso de tus padres? Lucía casi se atraganta. ¿Por qué preguntas? No sé, solo tengo curiosidad, encogió los hombros. Llevas tantos años ahorrando. Unos 80.000 euros, mintió Lucía, calculando mentalmente los que ya había gastado en el depósito. No está mal, Carlos silbó bajito. ¿Y cuánto más necesitas? 1,5 millones, más o menos. Lucía apartó la mirada. Es que los precios suben todo el tiempo. Carlos giraba distraídamente la taza entre sus manos. Sabes, estuve pensando. Quizás podríamos usar parte de ese dinero para otra cosa, por ejemplo, ayudar a mi mamá a hacer unas reformas. Su piso tampoco está en muy buen estado. Lucía se quedó helada. Aquí está, justo lo que temía. Carlos, al fin, estaba buscando cómo meter mano a sus ahorros. Habíamos quedado, empezó Lucía con cautela, en que ese dinero era solo para el piso de mis padres. Sí, lo sé, se apresuró a decir Carlos, solo pensaba que quizá podríamos usar una pequeña parte, nada más, para la cocina de mi mamá. Es que lleva años soñando con renovarla. Carlos, Lucía lo miró directamente a los ojos, tu mamá tiene un piso de 3 habitaciones, sí, viejo, pero propio. Mis padres viven en un piso diminuto, lleno de goteras. No compares. Vale, Carlos levantó las manos, olvida lo que dije. Pero Lucía notó el cambio en su mirada, como si algo hubiera hecho clic en su cabeza y estuviera calculando cómo meter mano a sus ahorros. No importa, pensó,
Pronto todo estará resuelto y el dinero estará invertido en el piso. A ver cómo intenta reclamar después. El día de la firma del contrato de compraventa amaneció soleado y cálido, como si el mismo clima celebrara el logro de Lucía y sus padres. En la notaría todo fue sobre ruedas, revisaron los documentos, entregaron el dinero, firmaron el contrato. El piso pasaba oficialmente a ser propiedad de María González, la madre de Lucía. Felicidades por la compra, sonrió el notario mientras entregaba la carpeta con los documentos. Solo queda recoger las llaves y podrán celebrar la mudanza. Al salir, Lucía abrazó fuerte a sus padres. Ya está, ahora son los legítimos propietarios. Su padre se secó discretamente una lágrima. Lucía, nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros. No digas tonterías, papá, ella le acarició el hombro con cariño. Ustedes siempre hicieron todo por mí. Ahora es mi turno. Entonces, ¿cuándo nos mudamos?, preguntó su madre, con voz temblorosa de emoción, aunque intentó sonar práctica. Primero tenemos que recibir el piso y recoger las llaves. Luego planeamos la mudanza, propuso Lucía. Hay que hacer unos pequeños arreglos, poner cortinas, comprar algunos muebles. Podemos llevar la cama y el armario del piso viejo, se apresuró a ofrecer su padre. ¿Para qué gastar más? Lucía sonrió. Papá, mejor compremos muebles nuevos. Los viejos ya están para tirarlos. Veremos, respondió él, algo inseguro. La costumbre de ahorrar hasta el último céntimo estaba demasiado arraigada tras años de lucha por salir adelante. Esa noche, Lucía volvió a casa con las llaves del nuevo piso en el bolso. Se sentía extraña, vacía y, al mismo tiempo, llena de una nueva luz, como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Carlos estaba en el sofá frente al televisor, con una cerveza en la mano. Al oír la puerta, se volvió. ¿Dónde estabas? Te llamé y no contestabas. Perdón, se me descargó el móvil, mintió Lucía. En realidad, había silenciado el teléfono para que nada interrumpiera la firma. Estuve ayudando a mis padres con unos asuntos. Decidió no contarle a Carlos sobre la compra hasta que sus padres ya estuvieran instalados. Algo dentro de ella temía que Carlos pudiera estropearlo todo, reclamar dinero, exigir parte del piso o armar un escándalo. Ella quería que ese momento permaneciera limpio, sin peleas ni discusiones. Compré pizza, dijo Carlos. ¿Quieres? Gracias, pero ya comí con mis padres. Lucía fue al baño, abrió el grifo y se apoyó contra la pared. Las lágrimas le corrían por las mejillas, lágrimas de alivio, de felicidad. Lo logró. Cumplió su promesa. Los días siguientes, Lucía ayudó a sus padres a preparar la mudanza. Iban de tienda en tienda eligiendo muebles, textiles, vajilla. Su padre intentaba siempre escoger lo más barato, pero Lucía insistía en comprar cosas de buena calidad. Papá, he ahorrado durante años no para que sigan privándose de todo, dijo Lucía con firmeza. Vamos a comprar una buena cama, una en la que no les duela la espalda. Su madre recorría el piso nuevo como hechizada, tocando las paredes como si no creyera que fuera real. Ya planeaba dónde pondría el sofá, dónde colgaría las fotos familiares, dónde instalaría su rincón de lectura. He soñado tantos años con tener un lugar donde poder leer tranquila, decía de pie junto a la ventana de la habitación pequeña, sin vecinos golpeando las paredes, sin ruido, sin peleas. El día de la mudanza, Lucía pidió un día libre en el trabajo. Alquilaron un camión para trasladar sus cosas más valiosas del antiguo piso, los álbumes de fotos familiares, los libros favoritos, la vajilla que su madre había guardado para ocasiones especiales. Su padre no dejaba de revisar cerraduras, grifos e interruptores en el nuevo piso, como si no pudiera creer que todo aquello les pertenecía ahora. Lucía lo miraba con ternura, su padre, fuerte y orgulloso, que había pasado su vida intentando sacar adelante a su familia sin conseguir nunca escapar de la pobreza.
Cuando terminaron de trasladar lo más importante, se sentaron en la cocina. Su madre sacó una botella de champán guardada para una ocasión especial. Por la casa nueva, dijo su padre, alzando un vaso de plástico, y por nuestra hija, que hizo esto posible. Lucía sintió las lágrimas subiéndole a los ojos. Por ustedes, por su felicidad. Se quedaron charlando hasta tarde, recordando historias antiguas, riendo y a veces llorando. Por primera vez en muchos años, Lucía veía desaparecer la tensión de los rostros de sus padres, veía cómo enderezaban los hombros como si se hubieran quitado un peso de encima. Al volver a casa, encontró que Carlos aún no había regresado del trabajo. Calentó la cena y se sentó frente al ordenador para revisar el correo del trabajo. Entre los mensajes, uno era de Irene, la agente inmobiliaria. Querida Lucía, nuevamente felicidades por la compra. Te recuerdo que el servicio postventa está incluido. Si surge alguna duda sobre los documentos, los pagos o los vecinos, no dudes en contactarme. Lucía sonrió. Todo había salido bien. Sus padres en su nuevo piso, los papeles en regla, el dinero bien invertido. Ahora, por fin, podía respirar, incluso permitirse algún pequeño capricho, un vestido nuevo, un corte de pelo. Después de 5 años negándose todo, ni siquiera sabía por dónde empezar. La puerta de entrada se cerró de golpe y los pasos de Carlos resonaron en el pasillo. Hola, dijo asomándose a la habitación. Hoy llegaste temprano. Pedí un día libre, Lucía cerró rápido el correo. Estuve ayudando a mis padres con las reformas. ¿Otra vez? Frunció el ceño Carlos. ¿Hasta cuándo seguirán invirtiendo en ese piso viejo? Mejor ahorrar para un lugar nuevo. Lucía guardó silencio. Había decidido no contarle nada todavía, mejor esperar a que sus padres se establecieran del todo, cambiaran su dirección oficial y cerraran todos los trámites. Después, pensó, se lo diré. Calenté la cena, cambió de tema. ¿Quieres? Sí, Carlos se estiró. Hoy terminé muerto, con los exámenes finales encima todos están nerviosos. Durante la cena, Carlos hablaba de su trabajo en la escuela mientras Lucía asentía distraída. Era extraño, pensaba, acababa de cumplir su mayor sueño y su marido no lo sabía, no compartía su alegría ni su triunfo. Hubo un tiempo en que lo contaban todo, en que estaban más unidos. ¿Cuándo comenzaron a distanciarse? ¿Cuándo ella empezó a ahorrar sin descanso, negándose todo por su meta? ¿O cuándo él empezó a interesarse más en cómo gastar su dinero? Lucía no sabía la respuesta, solo sentía que había un muro entre ellos, y no estaba segura de querer derribarlo. Pasó una semana. Sus padres ya estaban totalmente instalados en el nuevo piso. Llamaban todos los días, contándole pequeñas alegrías, lo bonito que era desayunar en su propia cocina sin cruzarse con vecinos, el silencio por las noches, lo agradables que eran los nuevos vecinos, felices de ver llegar a una familia tranquila tras los antiguos inquilinos problemáticos. Lucía disfrutaba de su felicidad. Por fin se permitió relajarse un poco, se apuntó a la peluquería, se compró un vestido nuevo. El dinero que antes iba todo a los ahorros ahora podía gastarlo, al menos en parte, en sí misma. Carlos notó el cambio. ¿Te ves diferente? ¿Pasó algo? Solo decidí renovar un poco mi guardarropa, Lucía se encogió de hombros. Llevaba 5 años usando lo mismo. ¿Y los ahorros para el piso? Carlos entrecerró los ojos. ¿O decidiste tomarte un descanso? No, solo que ahora puedo permitirme un poco más que antes. Carlos guardó silencio, reflexionando, y luego, como si fuera un comentario casual, dijo: Por cierto, mi mamá necesita ayuda con la reforma del baño, las tuberías están hechas polvo. Quizás podríamos usar un poco de tus ahorros. Al fin y al cabo, la familia debe ayudarse. Lucía apretó los labios. Carlos, ya hablamos de esto. Mis ahorros son para el piso de mis padres. Vamos,
no seas así, sonrió él. Solo un poquito, además, aún falta mucho para que puedas comprarles algo. Si supieras, pensó Lucía. En voz alta solo dijo: lo siento, pero no. Es mi decisión y no voy a cambiarla. Carlos dio un portazo en la cocina y se fue a la habitación. Lucía lo oyó hablando en voz alta por teléfono, segaramente quejándose a su madre. Suspiró. Tenía que decidir cuándo y cómo contarle la verdad a Carlos, pero cada día se hacía más difícil. El teléfono sonó el domingo por la mañana. Lucía seguía dormida. Carlos ya estaba levantado y trasteaba en la cocina. «Lu, es tu mamá», gritó él desde el recibidor. Lucía estiró la mano para coger el móvil. «Hola, mamá. ¿Ha pasado algo?» Lucía, la voz de su madre sonaba emocionada. «Tenemos una gran noticia. Ya tenemos el empadronamiento. Nada más de la vieja casa». «¡Qué maravilla!», sonrió Lucía, bajando la voz. «Estoy tan feliz por ustedes. Ven hoy, queremos celebrarlo. Hice tu tarta favorita y papá quiere darte un regalo». «Claro que iré». Lucía echó un vistazo a la puerta para asegurarse de que Carlos no escuchaba. «Pero mejor voy sola, Carlos tiene cosas que hacer hoy». «Está bien, cariño, te esperamos para el almuerzo». Lucía colgó el teléfono pensativa. ¿Debería contarle hoy a Carlos la verdad? Algo dentro de ella le decía que aún no era el momento. Primero quería disfrutar de ese día especial con sus padres, sin sombra de discusiones o reproches. Se levantó de la cama y fue a la cocina, donde Carlos revolvía en un armario. «Buenos días», dijo Lucía. «Hoy voy a casa de mis padres». «¿Está bien? ¿Otra vez?», se volvió Carlos. «Estuviste allí hace 2 días». «Es el cumpleaños de mi mamá», mintió Lucía. «Una pequeña reunión familiar». «¿Y no me invitaron?». En su voz se notaba un deje de reproche. «Ya sabes lo pequeño que es su piso», Lucía desvió la mirada. «Solo los más cercanos». «Claro», Carlos se encogió de hombros. «Bueno, yo iré a ver a mi mamá», decía que necesitaba ayuda con algo. «Con la reforma del baño», pensó Lucía. «Para la cual quiere mis ahorros». El piso de sus padres había cambiado muchísimo, nuevas cortinas, un sofá en el salón, un televisor pequeño, y en las paredes, fotos enmarcadas, Lucía de niña, sus padres de jóvenes, celebraciones familiares. «Qué acogedor está todo», Lucía miraba a su alrededor. «Todo gracias a ti, hija», su madre la abrazó. «Cada día le damos gracias a la vida por tener una hija como tú». Su padre sacó una cajita del armario. «Tu madre y yo queremos darte un regalo en señal de agradecimiento». Lucía abrió la caja y se quedó inmóvil. Dentro estaba el collar de su abuela, antiguo, con pequeños amatistas. «Papá, pero esto es la joya de la abuela, ella te la dejó en herencia». «Y ahora yo te la doy a ti», dijo su padre, apretándole la mano. «Te lo has ganado». Lucía se probó el collar, encajaba perfectamente en su cuello, como si hubiera sido hecho para ella. «Gracias», susurró, abrazando a sus padres, «pero el mayor premio para mí es verlos felices». Durante el almuerzo hablaron del futuro y de sus planes. Los padres de Lucía querían hacer un pequeño jardín en el balcón, su madre soñaba con un librero en la habitación pequeña. Su padre ya había hecho amistad con un vecino, un exingeniero, con quien podía conversar sobre tecnología. ¿Y Carlos? ¿Qué dijo de la compra?, preguntó de repente su madre. ¿Está contento por nosotros? Lucía dudó. Todavía no se lo he dicho. Sus padres se miraron. ¿Por qué?, preguntó su padre con cautela. No sé, Lucía bajó la mirada. Temo que reaccione mal. Ya saben, su madre siempre le está pidiendo ayuda, dinero. Tengo miedo de que él quiera reclamar algo. Terminó su padre por ella. Pero si el piso está a nombre de tu madre,
él no tiene ningún derecho. Lo sé, pero aún así me incomoda. Su madre le tomó la mano. Hija, no puedes esconderlo para siempre. Tarde o temprano se enterará. Se lo diré, asintió Lucía. Pronto, cuando encuentre el momento adecuado. Pero en el fondo, Lucía temía esa conversación, temía ver en los ojos de su marido lo que ya empezaba a sospechar, que no se había casado con ella por amor, sino por interés, por su dinero. Esa noche, al volver a casa, encontró que Carlos aún no había llegado. Se duchó, se puso cómoda y se instaló en el sofá con un libro. Cerca de la medianoche, la puerta de entrada se cerró de golpe. Carlos apareció en la puerta del salón, despeinado, con los ojos enrojecidos. ¿Dónde estabas?, preguntó Lucía. En casa de mi madre, se dejó caer en el sillón. Estuvimos hablando. ¿De qué? De todo un poco, Carlos desvió la mirada. De la vida, la familia, el futuro. Algo en su tono hizo que Lucía se pusiera en alerta. ¿Qué pasa, Carlos? Él dudó, luego la miró a los ojos. Quiero que mi madre se venga a vivir con nosotros. Lucía se quedó helada. ¿Qué? Carmen ya no puede vivir con mi padre. Carlos hablaba rápido, como si quisiera evitar interrupciones. Volvió a beber, le levantó la mano, ella necesita irse de allí cuanto antes. ¿Y propones que viva aquí? Lucía apenas podía contener su indignación. ¿En nuestro piso de 2 habitaciones? Temporalmente, Carlos levantó las manos, hasta que encontremos otra solución. ¿Qué solución? Bueno, titubeó él, quizá alquilarle un piso o usar parte de tus ahorros para ayudarla. Ahí está, pensó Lucía. A esto quería llegar. No, dijo Lucía con firmeza, no voy a gastar el dinero que ahorré para el piso de mis padres en tu madre. Pero, Lu, Carlos se inclinó hacia ella, de verdad está mal. Mi padre podría matarla en una borrachera. Que llame a la policía, que pida el divorcio, que venda su piso y compre otro. Tiene opciones, Carlos. Aquella noche, Lucía tardó en dormirse. A su lado, Carlos roncaba levemente, dándole la espalda de forma ostentosa tras su corta discusión. Las palabras resonaban en su mente, provocándole ansiedad e irritación. Desalmada, la había llamado por no querer entregar el dinero ganado con años de sacrificio. Por no aceptar a Carmen en su casa, en su vida. Lucía conocía demasiado bien a su suegra, si se mudaba temporalmente, se quedaría para siempre. Empezaría a cambiar su rutina, a entrometerse en su relación, a criticar cada cosa que hiciera, y Carlos, como siempre, estaría del lado de su madre. Quizás debería decirle ya la verdad. Pensó mirando el techo, contarle que el dinero ya está gastado, que mis padres ya viven en su nuevo piso. Pero algo la detenía, un presentimiento, intuición, llámalo como quieras, pero sabía que Carlos reaccionaría mal. Muy mal. La mañana comenzó en silencio. Carlos comía su bocadillo de pie, sin sentarse a la mesa donde Lucía desayunaba. ¿Vas a estar mucho tiempo enfadado? No pudo evitar preguntar ella. No estoy enfadado, se encogió de hombros Carlos. Solo decepcionado. Pensé que entendías lo que significa la familia. Oh, claro que lo entiendo, Lucía dejó el tenedor. La familia es apoyar al otro, no esperar que la esposa mantenga a la suegra. Nadie ha hablado de mantener, Carlos alzó la voz, solo de ayudar, de un apoyo temporal. Que se convertirá en permanente, Lucía negó con la cabeza. Conozco demasiado bien a tu madre, Carlos. Nunca soluciona sus problemas por sí misma, siempre busca a quien cargárselos. ¿La odias tanto? Carlos arrojó su bocadillo a la basura. Siempre la odiaste, y ella siempre se portó bien contigo. Lucía casi se atragantó. ¿Bien? Critica cada cosa que hago, se mete en nuestra vida, siempre insinúa que soy una mala esposa. Eso no es verdad, Carlos apartó la mirada.
Solo buscas excusas para tu avaricia. ¿Avaricia? Lucía sintió que hervía. He pasado 5 años privándome de todo para ayudar a mis padres, negándome cosas básicas, ¿y tú llamas a eso avaricia? Para tus padres haces todo, masculló Carlos. Para mi madre, nada. Eso es lo que duele. Cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Me voy a trabajar. Piénsalo bien. La puerta se cerró de un portazo y Lucía se quedó sola. Le temblaban las manos de rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a acusarla de avaricia, a exigirle que entregara el fruto de sus sacrificios a su madre, siempre insatisfecha, siempre demandante, siempre manipuladora? ¿Será hora de pensar en el divorcio? Le cruzó fugazmente por la mente y se asustó de lo natural que sonaba. Como si lo hubiera pensado durante mucho tiempo y solo ahora se atreviera a admitirlo. El día se hizo interminable. Lucía no podía concentrarse en el trabajo, dándole vueltas una y otra vez a la discusión matutina. A la hora del almuerzo, sonó su teléfono. Era su madre. «Lucía, ¿cómo estás? Tu voz suena rara». «Estoy bien, mamá», intentó sonar animada Lucía. «Solo tengo mucho trabajo». «¿Le contaste a Carlos?», preguntó su madre con cautela. «Todavía no», suspiró Lucía. «La situación se ha complicado. Su madre quiere venirse a vivir con nosotros o que le alquilemos un piso, obviamente con mi dinero». Oh, la voz de su madre sonaba preocupada. «¿Y qué has decidido?». Le dije que no, por supuesto. Ahora Carlos dice que soy insensible y avara. Su madre guardó silencio unos instantes y luego, en voz baja, dijo: «Hija, quizás deberías pensarlo bien. ¿Estás segura de que tú y Carlos son compatibles?». Lucía sintió que el corazón se le encogía. Incluso su madre, que siempre había apoyado su matrimonio, empezaba a dudar. «No lo sé, mamá. Sinceramente, no lo sé». «Siempre puedes venir a casa», la voz de su madre sonó más firme. «Ahora tenemos espacio, una habitación para ti». «Gracias, mamá», Lucía sintió un nudo en la garganta. «Pero no hablemos de eso ahora. Quizá todo se arregle», aunque en el fondo, ella misma ya no creía en eso. Esa noche, Lucía se quedó en la oficina hasta tarde. No tenía ganas de volver a casa, de enfrentarse a una nueva discusión. Mejor dar tiempo a Carlos para que se calmara, para que pensara. Cuando por fin regresó, el piso estaba en silencio, vacío. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota. «Me fui a casa de mamá, no me esperes». Lucía arrugó el papel y lo tiró al cubo de basura. «Perfecto, simplemente perfecto. Ahora irá a quejarse con su madre, y ella empezará otra vez su campaña contra mí». Abrió la nevera, sacó una botella de vino que quedaba de algún cumpleaños y se sirvió una copa. La vida de casados, pensó con amargura, no era esto lo que soñaba. El móvil vibró con un mensaje de Carlos. «Mamá está muy decepcionada con tu actitud. Ella pensaba que la considerabas parte de la familia». Lucía soltó un bufido. Claro, Carmen está decepcionada. La pobre Carmen, que en 5 años nunca preguntó cómo estaban mis padres, que siempre hablaba de ellos con desdén, esos de tu piso viejo. No respondió. No tenía sentido. Carlos nunca iba a entender sus razones, nunca iba a ver sus sentimientos. Siempre estaría del lado de su madre. Carlos volvió tarde, cuando Lucía ya estaba acostada. Escuchó sus pasos en la entrada, luego en el baño. Después, él abrió con cuidado la puerta del dormitorio y se quedó parado en el umbral. «Sé que no estás dormida», dijo en voz baja. Lucía no respondió, permaneciendo quieta con los ojos cerrados. «Mamá y yo hemos hablado», continuó Carlos. «Está muy dolida, pero está dispuesta a llegar a un compromiso». Lucía se sentó bruscamente en la cama. «¿Compromiso? ¿Qué compromiso? Ella no va a vivir con nosotros».
Carlos habló en tono suave, como si tratara de convencer a un niño. Ella necesita ayuda para pagar el alquiler de un piso pequeño, solo mientras resuelve qué hacer con mi padre y la casa. ¿Y cuánto quiere? Lucía cruzó los brazos. Un alquiler de un apartamento de una habitación. No es mucho, Lu, para ti es una gota en el océano. ¿Y para ti? Lo miró fijamente. ¿Por qué no puedes ayudar tú a tu madre? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Carlos se encogió de hombros. ¿Sabes cuánto gano? Apenas me alcanza. Pero si te alcanza para cervezas con los amigos, señaló Lucía, para un teléfono nuevo. ¿Y para tu madre no? No empieces, Carlos frunció el ceño. Solo te pido que ayudes, como esposa, como parte de la familia. No, negó Lucía con la cabeza. No voy a pagar el alquiler de tu madre. Tiene su propio piso, que solucione sus problemas sola. Dios mío, qué insensible eres, Carlos alzó la voz. Mi madre no puede vivir con un hombre que la golpea, ¿tan difícil es de entender? ¿Y por qué no se divorcia? ¿Por qué no vende el piso y compra uno aparte? ¿Por qué tendría que ser mi problema? Lucía sentía cómo la ira le subía por dentro. Carlos apretó los puños. Porque eres mi esposa. Mi familia es también tu familia. ¿Y mis padres no son tu familia? Lucía sentía que una oleada de rabia la invadía. ¿Alguna vez te has preguntado cómo viven en ese pisito viejo, con goteras en el techo? ¿Alguna vez ofreciste ayudar? Eso es diferente, murmuró Carlos, desviando la mirada. ¿Por qué es diferente? Insistió Lucía. Porque, Carlos dudó. Porque tus padres te tienen a ti, y mi madre solo me tiene a mí, y por eso, ¿yo tengo que mantenerla? Lucía soltó una risa amarga. Lógico. Carlos se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación, dando un portazo. Lucía escuchó cómo caminaba de un lado a otro por el piso, murmurando algo para sí. Después oyó el sonido del armario abriéndose, seguido por el zumbido de una maleta al cerrarse. Media hora después, Carlos apareció de nuevo en la puerta del dormitorio. Me voy a casa de mi madre, dijo. Me quedaré allí un tiempo, hasta que entres en razón. Lucía lo miró en silencio mientras él recogía sus llaves, la cartera y el cargador del móvil de la mesilla de noche. Siempre pensé que el matrimonio era para apoyarse mutuamente, añadió Carlos desde la puerta, no para estar contando cada céntimo y negarse a ayudar. Vete, dijo Lucía en voz baja. Solo vete. Cuando se cerró la puerta de entrada, Lucía finalmente se permitió llorar. No de tristeza ni de pérdida, sino de alivio. Era como si una pesada carga que había llevado durante años se hubiera desvanecido de sus hombros. Carlos no apareció ni llamó durante los siguientes 2 días. Lucía tampoco trató de contactarlo. Necesitaba tiempo para pensar, para entender sus propios sentimientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una extraña paz, como si el aire en la casa fuera más ligero. Al tercer día, cuando volvió del trabajo, notó algo extraño, había una llave desconocida en la cerradura de la puerta. Se le heló la sangre. ¿Alguien intentó forzar la entrada? Con cautela empujó la puerta y oyó ruidos procedentes del salón. Allí, frente al armario, estaba Carmen, revisando meticulosamente las estanterías. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Lucía, sorprendida, sin levantar la voz. La suegra se sobresaltó y se volvió. ¡Ay, Lucía! Me asustaste. Solo quería ayudar, poner un poco de orden. ¿Quién le dio la llave?, preguntó Lucía, sintiendo que la rabia comenzaba a hervirle en la sangre. Carlosito, Carmen agitó la mano. Me dijo que podía venir a recoger algunas de sus cosas. De paso, pensé en limpiar un poco. Tienes todo lleno de polvo. Lucía vio una bolsa sobre el sofá, repleta de ropa, camisas, pantalones, suéteres. No tenía derecho a entrar en mi casa sin permiso,
dijo Lucía, esforzándose por mantener la calma. Por favor, váyase ahora mismo. ¡Qué grosería!, exclamó Carmen, llevando las manos al pecho. Yo vine a ayudar y tú me echas. No me extraña que Carlosito esté tan disgustado contigo. Salga de mi casa, Lucía pronunció cada palabra con claridad. Este también es el hogar de Carlosito. Carmen se enderezó, como preparándose para una batalla. Tiene todo el derecho a darme una llave. No, no lo tiene. Lucía caminó hacia el teléfono. O se va ahora mismo o llamo a la policía por allanamiento. Carmen palideció. No te atreverías. Claro que me atrevería. Lucía ya estaba marcando el número. Tienes un minuto para salir. Carmen, murmurando maldiciones, agarró la bolsa con la ropa y se dirigió a la puerta. Allí se volvió. Carlosito tiene razón. Eres un monstruo, no una esposa. Pobre de mi niño. Cuando se cerró la puerta, Lucía se dejó caer lentamente al suelo y cubrió su rostro con las manos. Esto ya era demasiado. Carlos había dado a su madre la llave de su piso sin decirle nada, había permitido que ella rebuscara entre sus cosas y se llevara lo que quisiera. Sacó el teléfono y llamó a su marido. Respondió después de 5 tonos. Sí. ¿Le diste una llave de nuestro piso a tu madre? Lucía intentaba sonar calmada, pero su voz temblaba de rabia. ¿Y qué tiene de malo?, contestó Carlos, desafiante. Necesitaba mis cosas. Podías haber venido tú mismo o pedírmelo, dijo Lucía. Mi madre se ofreció a ayudar, bufó Carlos. No veo el problema. El problema es que eso es una invasión a mi espacio personal. Lucía alzó la voz. No tenías derecho a dar una llave sin mi consentimiento. Es mi madre, no es cualquiera, Carlos cortó en seco. Y es nuestro piso, por si lo has olvidado. Voy a cambiar la cerradura, dijo Lucía tras una pausa. Y no te aconsejo que intentes entrar sin mi permiso. Estás loca, Carlos casi gritó. No puedes prohibirme entrar en mi propia casa. Puedo, si violas mis límites. Y además, Lucía respiró hondo, creo que debemos divorciarnos, Carlos. Hubo un silencio en la línea, y luego una risa nerviosa. ¿Divorciarnos? ¿Por una llave? ¿Hablas en serio? No es por la llave, Lucía habló bajo pero con firmeza. Es porque no me respetas, ni a mí ni a mis sentimientos, ni a mis límites. Porque siempre eliges a tu madre antes que a mí. Porque crees que mi dinero es tuyo y que mis problemas no importan. Dinero, dinero, Carlos rió amargamente. Al final todo se resume a eso, ¿verdad? Pues que sepas que si nos divorciamos no podrás quedarte con todos tus preciados ahorros. Son bienes gananciales. Ya hablé con un abogado. Lucía se quedó sin aliento. Eso era lo que de verdad le importaba, el dinero. ¿Consultaste a un abogado?, repitió ella. ¿Cuándo? No importa, gruñó Carlos. Lo importante es que, por ley, la mitad de tus ahorros me pertenecen. Así que piénsalo bien antes de hablar de divorcio. No te preocupes, Lucía respondió con calma. Lo pensaré. Y te aconsejo que tú también lo hagas. Colgó el teléfono y se dejó caer en el sofá, exhausta. Todo estaba ahora claro. Carlos solo había estado esperando su oportunidad para meter mano en sus ahorros, y ahora que ella se negaba a ayudar a su madre, había decidido atacarla con amenazas. Si supiera, pensó Lucía con una sonrisa amarga, que el dinero ya no existe. Al día siguiente, pidió un día libre en el trabajo y fue a casa de sus padres. Ellos la escucharon con preocupación y comprensión. Siempre te hemos dicho que puedes volver a casa, dijo su madre abrazándola, y más ahora que tenemos un hogar de verdad para ofrecerte. Gracias, mamá, Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Pero quiero hacer las cosas bien. El piso donde vivo con Carlos es mío, de antes del matrimonio, y no pienso cederlo.
¿Y qué hay de los ahorros?, preguntó el padre con cautela. ¿De verdad puede reclamarlos? Podría, sonrió Lucía, si todavía existieran. Pero ya los gastamos en la compra de su piso y está a nombre de mamá, no mío. ¿Carlos sabe eso? La madre frunció el ceño. No, Lucía negó con la cabeza. Y temo su reacción cuando lo descubra. ¿No sería mejor decírselo ya?, sugirió el padre. Antes de que la situación empeore. Lucía reflexionó, quizás sí, quizás sea mejor decir la verdad de una vez, para que no tenga ilusiones, para que entienda que no va a sacar nada del divorcio. Creo que tienes razón, papá. Se lo diré hoy mismo. Pero ese día no pudo hablar con Carlos. No respondió a sus llamadas y cuando Lucía volvió a casa encontró una nota. Me he ido con mamá a la casa de su hermana en el campo. Volveré en un par de días. Lucía sintió alivio, ahora tenía tiempo para prepararse. Decidió aprovechar el respiro y consultar a un abogado para saber exactamente cuáles eran sus derechos. La abogada, una joven de mirada aguda, escuchó atentamente su historia. Entonces, ¿el piso donde viven usted y su esposo era de su propiedad antes del matrimonio?, confirmó. Sí, solo a mi nombre, respondió Lucía. ¿Y los ahorros que menciona su marido ya fueron gastados en la compra de un piso para sus padres, registrado a nombre de su madre? Exacto, asintió Lucía. La abogada sonrió. En ese caso, su esposo no puede reclamar ni la vivienda ni los ahorros. La vivienda es un bien privativo, adquirido antes del matrimonio, y los ahorros ya no existen, además de que se destinaron a un tercero que no es el cónyuge. ¿Entonces no podrá llevarse nada en el divorcio?, quiso asegurarse Lucía. Solo podrá reclamar sus bienes personales y la mitad de los bienes gananciales, confirmó la abogada. Si tienen cuentas conjuntas con dinero ahorrado durante el matrimonio, o bienes comprados juntos como coche, casa de campo, etc. No tenemos nada de eso, Lucía negó con la cabeza. Siempre llevamos presupuestos separados. Solo hay una cuenta común para gastos del hogar y casi no tiene saldo. Entonces será sencillo, la abogada le extendió una tarjeta. Si decide divorciarse, llámeme. Lo resolveremos rápido y sin complicaciones. Carlos regresó 3 días después. Se veía mal, desaliñado, con ojeras. Entró en silencio, fue directo a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Tenemos que hablar, dijo Lucía, siguiéndolo. Si es para hablar de divorcio, no estoy de acuerdo, Carlos evitaba mirarla. Podemos arreglar esto si eres un poco más comprensiva. No se trata solo de tu madre, Lucía se sentó frente a él. Se trata de nosotros. De cómo hemos vivido estos últimos años. No me ves, no ves mis necesidades, mis deseos. Solo te importan el dinero y tus propios problemas. Eso no es cierto, Carlos golpeó la mesa con el puño. Siempre me he preocupado por ti. ¿Cuándo? Lucía soltó una risa amarga. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo me sentía, o cómo estaban mis padres, o me ayudaste con algo más que lavar los platos? Carlos guardó silencio, mirando al suelo. Y otra cosa más, Lucía respiró hondo. Tengo que decirte que ya no hay dinero. Carlos levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Los ahorros de los que hablaste con el abogado ya no existen. Los gasté. ¿Cómo? Carlos palideció. ¿En qué? En el piso para mis padres. Lo compramos hace un mes. Ya viven allí. En los ojos de Carlos pasó algo parecido al pánico. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo exactamente de esta reacción, Lucía lo miraba directamente a los ojos. Tenía miedo de que empezaras a reclamar ese dinero, de que intentaras quitármelo para tu madre. ¿Y dónde está ese piso? La voz de Carlos se tensó. ¿Está a tu nombre? No, está a nombre de mi madre,
Lucía observaba cómo cambiaba su expresión. Así que no es un bien ganancial. Carlos se levantó de golpe, tirando la silla. Lo hiciste a propósito para engañarme. Lo hice para ayudar a mis padres, Lucía seguía tranquila. Y sí, lo puse a nombre de mi madre porque es un regalo para ella, no una inversión. Tú, Carlos jadeaba de indignación. ¿Cómo pudiste? Ese dinero también era mío. No, Carlos, Lucía negó con la cabeza. Era mi dinero, ganado por mí, ahorrado de mi salario. Tú no tenías nada que ver con él. La ley está de mi lado, Carlos apretó los puños. Mi madre vivirá en ese piso. Todo lo que se gana durante el matrimonio pertenece a ambos. Sí, si el dinero aún existiera, asintió Lucía. Pero ya no existe. Está invertido en un piso que pertenece a mi madre, y ningún juez la obligará a venderlo para darte la mitad. Carlos la miraba como si la viera por primera vez, en su rostro se leía primero incredulidad, luego comprensión y finalmente rabia. Lo planeaste todo, ¿verdad? Espetó. Calculaste cómo engañar a tu marido, cómo burlar la ley. Yo ya le había prometido a mi madre que cuando tuviéramos un segundo piso, ella podría vivir allí. ¿Cómo no lo entiendes? Solo protegí lo que me pertenece a mí y a mis padres, respondió Lucía en voz baja. De alguien que cree tener derecho a lo que no le corresponde. Carlos agarró una taza de la mesa y la lanzó contra la pared con toda su fuerza. La porcelana estalló en pedazos. Te arrepentirás de esto, siseó. Te lo juro, te arrepentirás. Salió de la cocina dando un portazo. Durante 3 días, Carlos no apareció por casa. No contestaba llamadas ni mensajes. Lucía casi no dormía, esperando lo peor, sobresaltándose con cada ruido, imaginando a Carlos irrumpiendo en el piso con amenazas o reclamaciones. Pero al 4.º día simplemente regresó, como si nada. Entró en silencio al dormitorio, sacó una maleta y empezó a meter sus cosas de forma meticulosa. ¿Te vas?, preguntó Lucía desde la puerta. ¿Qué pensabas? Carlos no levantó la vista. Después de lo que hiciste. Yo no hice nada, Carlos, Lucía cruzó los brazos. Ayudé a mis padres con el dinero que gané yo misma, como había planeado desde hace 5 años. Me engañaste, cerró la maleta de golpe. Todos estos años fingiste que ahorrábamos juntos, que éramos una familia. Nunca dije que fueran ahorros comunes, negó Lucía. Desde el principio dejé claro que estaba ahorrando para mis padres, con mi sueldo. Pero eres mi esposa, Carlos al fin levantó la mirada, llena de indignación. En el matrimonio no existen tus y mis cosas. Si al menos una vez te hubieras interesado por la vida de mis padres, si les hubieras mostrado la misma atención que yo a tu madre, tal vez pensaría diferente, habló Lucía con calma aunque por dentro hervía. Pero solo te interesaba el dinero, no yo, ni mis seres queridos. Solo lo que podías sacar de mí. Carlos apretaba y soltaba los puños en silencio. Dime la verdad, Lucía dio un paso hacia él. Si hubieras sabido que planeaba poner el piso a nombre de mi madre y no al mío, ¿habrías intentado detenerme? ¿Habrías exigido la mitad del dinero para tu madre? Hubo un largo silencio. Finalmente, Carlos, mirando a un punto más allá de ella, dijo: No se trata del dinero, se trata de la confianza. Contesta a la pregunta, insistió Lucía. Sí. Gritó Carlos de repente. Sí, habría exigido lo mío. Porque es justo, porque tus padres ya viven en su piso viejo, pero mi madre sufre cada día los abusos de un alcohólico, y a ti te da igual, siempre te ha dado igual. ¿Ves? Lucía sonrió tristemente. Por eso no te lo dije. Porque sabía que solo pensarías en ti mismo, en cómo quitarme mi dinero. Es nuestro dinero. Carlos agarró la maleta. Nuestro. Y voy a demostrarlo. Pasó junto a ella rozándola con el hombro y se dirigió a la puerta.
Voy a pedir el divorcio, dijo al volverse en el umbral, y la división de bienes. Puede que el piso sea tuyo de antes del matrimonio, pero todo lo demás lo vamos a repartir. Y voy a comprobar si ese piso de tus padres está realmente registrado como dices. Compruébalo. Lucía se encogió de hombros. Todo está en regla. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía se dejó caer lentamente en la cama. Por dentro sentía un vacío, ni amargura ni rabia, solo el claro entendimiento de que el hombre con el que había vivido 5 años no era quien ella había creído. ¿Cómo pude ser tan ciega?, pensó, mirando el armario medio vacío. ¿Cómo no vi que solo le importaba el dinero? Al día siguiente, Lucía recibió una carta del abogado de Carlos. En un lenguaje frío y legal, detallaba las reclamaciones de su marido sobre los bienes gananciales, incluyendo el dinero que, según él, había sido ocultado mediante transferencias a terceros. Lucía llamó enseguida a la abogada con la que se había asesorado antes. «He recibido una carta del abogado de mi marido», explicó. «Está reclamando que se declare ilegal la compra del piso de mis padres y exige que se le devuelva la mitad del dinero gastado». «Envíame una copia de la carta», respondió la abogada con tono profesional. «Pero no se preocupe antes de tiempo. Si todo está como usted dijo, no tiene ninguna posibilidad». Esa noche, a Lucía le dolía la cabeza. Sentada en la cocina, hojeaba sin pensar los documentos que había preparado para su abogada. ¿De verdad esto llegará a juicio? ¿De verdad tendré que demostrar lo obvio, que tenía derecho a ayudar a mis padres? El teléfono vibró, era su madre. «¿Cómo estás, hija?». La voz de su madre sonaba preocupada. «Bien, mamá», Lucía intentó sonar animada. «Solo estoy un poco cansada». «Carlos llamó hoy a tu padre», dijo su madre con cautela. «Dijo cosas raras, que nos habíamos apropiado de su dinero ilegalmente, que va a demandarnos». Lucía se heló. ¿Llamó a papá? ¿Para qué? «No lo sé», suspiró su madre. «Habló de manera muy agresiva, y tu padre se alteró mucho». «No le hagan caso», Lucía apretó el teléfono hasta hacerse daño en los dedos. «Son amenazas vacías. No puede hacer nada». «Quizá deberías venirte a vivir con nosotros», propuso su madre. «Al menos mientras pasa todo esto». «Gracias, mamá, pero estaré bien», Lucía sonrió aunque su madre no pudiera verla. «Ya soy una niña grande». Después de colgar, Lucía se quedó sentada mirando un punto fijo. Así que Carlos decidió atacar a mis padres. Tratar de intimidarlos, hacerlos sentir culpables. Una táctica de siempre, golpear donde más duele. «Pero no lo lograrás», pensó con repentina determinación. «No voy a dejar que arruines la felicidad de mis padres». Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Carlos parecía desatado, llamaba a los padres de Lucía varias veces al día, amenazando con demandas o proponiendo acuerdos amistosos para vender el piso y dividir el dinero. Se presentó en el trabajo de Lucía, armando escenas, gritándole que lo había robado. Sus compañeros la miraban con mezcla de compasión y desconcierto. El jefe la llamó a su despacho y, con cautela, le preguntó si necesitaba ayuda. «Gracias, Rafael», Lucía sonrió con cansancio. «Puedo manejarlo». Un divorcio nunca es un proceso agradable. Si necesitas un buen abogado o un psicólogo, solo dímelo. El jefe le dio una palmada en el hombro. «Eres una empleada valiosa, no queremos que los problemas personales afecten tu trabajo». Al mismo tiempo, el abogado de Carlos seguía inundando de cartas a la abogada de Lucía con nuevas reclamaciones. Ahora exigía una compensación por daños morales y por haber sido deliberadamente engañado. «No te preocupes», la abogada tranquilizaba a Lucía. «Es una táctica estándar de presión. En realidad, no tienen ninguna base legal. Tu dinero fue gastado de manera legítima, el piso está debidamente registrado. Todo lo que pueden hacer es intentar ponerte nerviosa». Pero los nervios ya estaban al límite.
Sus padres la llamaban cada día, cada vez más preocupados. Su padre incluso llegó a proponer vender el piso. «Hija, quizás sería mejor devolverle el dinero», dijo él. «De alguna manera nos las arreglaremos, volveremos al viejo piso». «No, papá», Lucía fue inflexible. «De ninguna manera. Solo está intentando asustarnos, pero no lo conseguirá». Una de esas noches de insomnio, Lucía tuvo una idea. Cogió su teléfono y buscó el número de su antigua compañera de clase, Paloma, que trabajaba como periodista en un periódico local. «Hola, Paloma. Soy Lucía González, ¿te acuerdas de mí?» «Lucía. Claro que me acuerdo, hace siglos que no hablamos. Tengo un favor poco común que pedirte», Lucía respiró hondo. «Tú escribes sobre problemas sociales, ¿verdad?». Una semana después, salió el artículo. «Tacaños modernos, cuando la avaricia destruye familias», así se titulaba la investigación de Paloma Moreno. Sin mencionar nombres reales, narraba la historia de una mujer que durante 5 años ahorró para comprar una vivienda digna para sus padres ancianos que vivían en condiciones lamentables, y de su marido, que al enterarse de la compra, exigió la mitad del valor no para ayudar a su familia, sino para dárselo a su madre, que ya poseía un piso de 3 habitaciones. «La avaricia es uno de los vicios más destructivos», escribió Paloma, «hace que las personas vean a sus seres queridos no como seres humanos con necesidades y sentimientos, sino como fuentes de bienes materiales. Esto se manifiesta especialmente en los conflictos familiares, cuando uno de los cónyuges cree tener derecho a todo lo que pertenece al otro, incluso si se trata de ayudar a padres ancianos». El artículo se viralizó en los foros locales. La gente comentaba, debatía, y la mayoría apoyaba a la protagonista y condenaba al esposo codicioso. Por supuesto, Carlos se reconoció en la historia. Ese mismo día llamó a Lucía furioso. «¿Tú organizaste esto? ¿Tú le contaste a esa periodista sobre mí?». «No sé de qué me hablas», respondió Lucía con calma. «¿Qué periodista?». «No te hagas la inocente», gritó Carlos. «Ese artículo es sobre nosotros. Ahora todo el mundo habla de ello. Mi madre está histérica. Mis colegas en la escuela me preguntan si soy yo ese marido avaro». «Qué raro que pienses eso», Lucía procuró que su voz sonara inocente. «El artículo no menciona nombres ni detalles concretos, es una situación típica». «Sé que es cosa tuya», masculló Carlos. «Pero esto no se va a quedar así». Sin embargo, sus amenazas quedaron en nada. Tras la publicación del artículo, el abogado de Carlos dejó de bombardear a la abogada de Lucía con cartas, cesaron las llamadas a sus padres, y Carlos ya no volvió a aparecer en su trabajo. «Él tiene miedo al juicio público», explicó la abogada cuando Lucía compartió sus observaciones. «Una cosa es pelearse por dinero en un divorcio, y otra muy distinta es que todos sepan que intentas quitarle el techo a unos ancianos». El divorcio se concretó 2 meses después, rápido y sin escándalos. Carlos no presentó reclamaciones sobre los bienes, solo recogió sus cosas personales y se fue a vivir con su madre. «Felicidades», dijo la abogada, estrechándole la mano tras la audiencia. «Ya eres libre». «Gracias», respondió Lucía, sintiendo una ligereza extraña. «Sin ti no lo habría logrado». «Lo lograste tú sola», sonrió la abogada. «Yo solo ayudé con el papeleo». Al salir del juzgado, Lucía respiró hondo el aire fresco de la primavera, como si las cadenas pesadas hubieran caído de sus hombros. Ya no tendría que dar explicaciones, ni justificarse, ni temer emboscadas de quien debía haberla amado y apoyado. Sacó su móvil y llamó a su madre. «Mamá, ya terminó. Estamos oficialmente divorciados». «Ay, hija», la voz de su madre sonaba emocionada. «¿Cómo estás?». «Bien», y era verdad, mejor que bien. «Soy libre. Ven a cenar con nosotros», propuso su madre. «Celebraremos el comienzo de tu nueva vida». 6 meses después, Lucía se mudó a un nuevo piso.
Era más pequeño y estaba más lejos del centro, pero era completamente suyo. Vendió el antiguo, demasiados recuerdos desagradables quedaban en él. En el trabajo recibió un ascenso, ahora tenía su propio equipo de diseñadores y un salario más alto. Ya no ahorraba cada céntimo, se permitía ropa nueva, visitas al salón de belleza y pequeños viajes de fin de semana. Sus padres se habían instalado completamente en su piso nuevo. Su padre cultivaba un pequeño jardín de invierno en el balcón, con flores y verduras en contenedores. Su madre finalmente podía leer tranquilamente en su rincón sin temer al ruido de los vecinos ni al goteo del techo. Un día, al salir del trabajo, Lucía entró en un supermercado. Mientras elegía productos, de reojo vio una figura conocida. Carlos estaba frente al estante de pastas baratas, revisando precios con mirada crítica. Llevaba ropa holgada, había adelgazado y en su rostro se veían arrugas prematuras. Lucía giró la cabeza, sin querer cruzar su mirada, pero él la vio. Lucía, su voz sonaba vacilante. «Hola». «Hola, Carlos», respondió Lucía con un leve gesto, manteniendo una expresión neutra. «Te ves bien», comentó él, recorriéndola con la mirada, deteniéndose en su vestido nuevo y su bolso caro. «Gracias», Lucía estaba por seguir su camino, pero él la tomó del brazo. «Espera, yo quería disculparme por todo. Estaba equivocado». Lucía miró su mano y Carlos la soltó de inmediato. «Me alegra que lo hayas entendido», dijo ella en tono sereno. «Pero ya es tarde. ¿Tal vez tomamos un café?» En sus ojos asomó un atisbo de esperanza. «¿Para hablar?» «¿Para qué?» Lucía encogió los hombros. «Todo ya está dicho y hecho». «Te extraño», soltó Carlos de repente. «Pienso todos los días que cometí un error, que debería haberte apoyado y no pelear contigo». Lucía lo miró detenidamente. Alguna vez había amado a ese hombre, había creído que construirían una familia feliz, que enfrentarían juntos las dificultades. «No te creo», dijo al fin. «No creo que hayas cambiado. Solo viste que estoy bien sin ti y quieres recuperar lo que perdiste». «No es así», Carlos negó con la cabeza. «De verdad entendí que estaba equivocado». «¿Y tu madre?», preguntó Lucía. ¿Sigue viviendo con el alcohólico de tu padre o encontró otra solución? Carlos bajó la mirada. «Ellos se reconciliaron», murmuró Carlos. «Mi padre dejó de beber, al menos por ahora». «¿Ves?». Lucía sonrió. «Todo se resolvió solo, sin necesidad de mi dinero». «Lucía, por favor, dame una oportunidad». Carlos dio un paso hacia ella. «He entendido todo, lo he reflexionado». «Me alegro por ti», ella retrocedió un poco, «pero tengo que irme». «Adiós, Carlos». Se dio la vuelta y caminó hacia la caja, sintiendo su mirada clavada en su espalda. Dentro de sí no había rabia ni rencor, solo una tranquila certeza de que había hecho lo correcto, de que toda aquella historia, por dolorosa que hubiera sido, la había hecho más fuerte y sabia. Esa misma noche, Lucía fue a cenar a casa de sus padres. Les contó sobre el encuentro con Carlos y su intento de recuperar lo que había perdido. «¿Y qué sientes?», preguntó su padre con cautela. «¿No te arrepientes?». «Ni por un segundo», Lucía negó con firmeza. «Por fin soy libre de sus exigencias, de sus manipulaciones, de su descontento eterno. Ahora puedo vivir como quiero». «Te lo mereces, hija», su madre la abrazó, «después de todo lo que has hecho por nosotros». «Lo hice también por mí», Lucía miró alrededor, contemplando el acogedor apartamento de sus padres. «Es importante para mí saber que viven en condiciones dignas, que no tienen que temer inundaciones ni peleas de vecinos». Se quedaron charlando hasta tarde, recordando el pasado, hablando del presente y haciendo planes para el futuro. Lucía miraba las caras felices de sus padres y comprendía que todo había valido la pena. 5 años de ahorros, el estrés del divorcio, la lucha por lo que era suyo,
todo había tenido sentido. De regreso a casa, pensaba en cuánto había cambiado su vida en el último año, de un matrimonio infeliz y constante tensión a la libertad y la posibilidad de dirigir su vida, del miedo a perder sus ahorros, a la alegría de verlos transformados en un hogar acogedor para las personas que más amaba. Sacó su móvil y abrió la foto que su padre le había enviado ese día, su nuevo jardín en el balcón, lleno de flores de todos los colores de la primavera. Al fondo se veía una parte de la sala, luminosa, espaciosa, decorada con amor. Lucía sonrió, eso era la verdadera felicidad. Ver a tus seres queridos disfrutar de la vida, saber que habías podido hacer eso posible y que ni el dinero ni los Carlos del mundo podían arrebatártelo. Guardó la foto como fondo de pantalla en su móvil, un recordatorio de que los valores más importantes no se miden en dinero y de que, a veces, es necesario dejar ir a quien te arrastra hacia abajo para poder, por fin, desplegar las alas y volar.